la geografía es un espacio profundamente construido y significado por la cultura. En el altiplano central de México, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl constituyen un ejemplo de cómo la materia física de la Tierra se transforma en un sistema teológico, político e identitario. A lo largo de milenios, estos colosos de piedra, fuego y nieve han sido leídos e interpretados de múltiples maneras, transitando de deidades cósmicas prehispánicas a símbolos del sincretismo católico y finalmente a mitos seculares del nacionalismo moderno. Para las sociedades mesoamericanas del posclásico, los volcanes eran entidades vivas personificadas, que poseían una agencia directa sobre la vida y la muerte de las comunidades. La importancia de este complejo volcánico radica en su papel dentro del ciclo agrícola y de subsistencia. El concepto clave para entender esta importancia es el de Altepetl, término náhuatl para definir una unidad política y territorial fundamental de gran parte de Mesoamérica, cuya traducción literal es aguacero. En la cosmología indígena, las montañas eran concebidas como enormes cajas de piedra hueca que albergaban en su interior el agua primordial y las semillas del mantenimiento. Los volcanes eran los Altepetl supremos. Se creía que dentro de ellos residían las deidades de la lluvia y de la tierra, encargadas de regular las estaciones del año. La materialidad de los volcanes dictaba su adscripción simbólica dentro del sistema de la dualidad mesoamericana. El Popocatépetl, cuyo nombre se traduce como el cerro que humea, personificaba la fuerza masculina, el fuego interno de la tierra, el calor solar y el peligro latente de la destrucción. Por el contrario, el Iztaccíhuatl, la mujer blanca, debido a su silueta horizontal y sus glaciares perpetuos, representaba el principio femenino, la quietud de la tierra fértil, el agua en estado sólido y la frescura que alimentaba los manantiales de los valles de Puebla, Tlaxcala y México. La veneración de estos colosos no se limitaba a la abstracción mítica, se manifestaba en una rigurosa y peligrosa práctica ritual documentada por la arqueología de alta montaña. Se han localizado oratorios prehispánicos por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, desafiando las condiciones climáticas más extremas para entablar una negociación directa con las fuerzas naturales. Los sitios de Tenenepanco en las faldas del Popocatépetl y el adoratorio Nahualac en las laderas del Iztaccíhuatl ofrecen un registro material explícito de la naturaleza de esta ceremonia. Las ofrendas no humanas recuperadas en esos contextos arqueológicos evidencian una lógica de correspondencia simétrica. Se han hallado vasijas esfinge con el rostro de Tlaloc, dios de la lluvia, caracterizadas por sus anteojeras y colmillos serpentinos, así como cetros de madera que imitaban la forma del rayo. Las cuentas de jade y piedra verde depositadas en estos altares funcionaban como sustitutos materiales del agua preciosa y del brote de las plantas. El uso del copal era igualmente mimético. Los sacerdotes quemaban esta resina en braseros para generar densas columnas de humo blanco, que imitaban físicamente tanto las fumarolas del Popocatépetl como las nubes que se formaban en las cumbres antes de las tormentas. Sin embargo, el mantenimiento del equilibrio cósmico y el flujo del agua requería la mayor ofrenda material disponible: el sacrificio humano. Las fuentes históricas del siglo XVI describen que durante las fiestas del calendario agrícola, particularmente en la veintena de la fiesta de los cerros, se sacrificaban niños pequeños conocidos como tlaloques. Los infantes eran conducidos a los adoratorios de las montañas y sus lágrimas eran interpretadas como un auguro material de las lluvias venideras. Específicamente en el área del Popocatépetl, las exploraciones arqueológicas de alta montaña, cerca de la zona más elevada y próxima al cono volcánico, revelaron un hallazgo: los restos óseos de un infante depositado ritualmente junto a una serie de máscaras. Este descubrimiento materializa de forma contundente lo asentado en las crónicas coloniales. En la visión mesoamericana, el niño sacrificado era un mensajero enviado directamente al corazón de la deidad telúrica. Las máscaras que acompañaban al infante desempeñaban una función crucial: el concepto de Texipitla, o la representación física de la divinidad. En Mesoamérica, la máscara no ocultaba la identidad, sino que transmutaba materialmente a quien la portaba o a quien la poseía en el dios mismo. Al enterrar al niño con esta máscara ritual con las facciones divinas del complejo Tlaloc Chaquihuitlicue, se estaba divinizando el cuerpo del menor. El infante se convertía materialmente en un tlaloque, un ayudante del dios de la lluvia que habitaría para siempre el interior del volcán para abrir las compuertas del lago celestial. La sangre derramada sobre las rocas y las cenizas volcánicas funcionaba como una divisa energética. La comunidad entregaba fluidos humanos en la cumbre para que el coloso devolviera los fluidos vitales a través del deshielo y las precipitaciones indispensables para la mente. Asimismo, durante estas festividades se realizaba el rito del Xoal. Los indígenas recolectaban semillas de amaranto y las mezclaban con miel de maguey para esculpir
montañas a escala del Popocatépetl el Iztaccíhuatl. Tras dotar a estas esculturas de atributos humanos, los sacerdotes realizaban un sacrificio ritual simulado sobre los volcanes de masa, clavándoles cuchillos de obsidiana. Posteriormente, los cuerpos de amaranto eran fragmentados y distribuidos entre los habitantes de la comunidad para ser consumidos. Este acto de comunión material permitía a los participantes introyectar la fuerza física y espiritual de la montaña en sus propios cuerpos, cerrando el ciclo de reciprocidad entre la tierra y el ser humano. Existe un error común al asumir que la célebre leyenda del guerrero Popocatépetl velando a la princesa Iztaccíhuatl es un relato puramente prehispánico. La investigación histórico-antropológica demuestra que la narrativa de los amantes trágicos, al estilo del romanticismo europeo, no existía en el siglo XV bajo los códigos que hoy conocemos. En la época precortesiana, los mitos asociados a estas montañas eran de carácter cosmogónico, dinástico y territorial. En los códices y las narraciones tempranas, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl aparecían como gigantes creadores o como encarnaciones de deidades mayores como Tezcatlipoca, el espejo humeante, o Camaxtli, el dios tutelar de los tlaxcaltecas. El carácter antropomorfo que poseían estaba ligado a la fundación de los pueblos, a alianzas políticas entre señoríos y a la guerra cosmológica entre elementos naturales, no un drama pasional individualizado de corte burgués. La leyenda de los amantes comenzó a gestarse durante el periodo colonial temprano, cuando los nobles indígenas cristianizados y los cronistas mestizos intentaron traducir la rica y compleja mitología nativa a la estructura literaria occidental. Al carecer los europeos de un marco conceptual para entender a las montañas como dioses vivos, autónomos y devoradores de vidas, las narrativas locales sufrieron una profunda traducción cultural. La silueta yacente de la Iztaccíhuatl y la forma erecta del Popocatépetl fueron humanizadas bajo la lógica del drama caballeresco y el amor cortés que imperaba en la Europa de la época. El conflicto prehispánico por el control del agua y el fuego se transmutó paulatinamente en una disputa civil y amorosa, donde el emperador, la princesa y el guerrero sustituyeron a las fuerzas telúricas originales. El mito perdió su función estrictamente ritual y comunitaria para convertirse gradualmente en una narrativa histórica y de romance de carácter local. Tras la caída de Tenochtitlán, la Iglesia Católica identificó con rapidez que la geografía sagrada de Mesoamérica era uno de los principales obstáculos para la evangelización. Las cumbres de los volcanes, al ser centros de peregrinación masiva y escenarios de sacrificio, fueron catalogados por los frailes franciscanos y dominicos como sitios de idolatría y moradas explícitas del demonio. La estrategia de la Iglesia fue la extirpación de su idolatría mediante la superposición simbólica. El primer acto material de apropiación territorial fue la colocación de cruces de madera y piedras en las cumbres y laderas de los volcanes, funcionando como un exorcismo simbólico del espacio y redefiniendo el paisaje bajo el dominio cósmico cristiano. Paralelamente, las órdenes religiosas buscaron reconfigurar las identidades de las deidades volcánicas, intentando transformar de manera radical la devoción hacia el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl en cultos dedicados a las figuras de Jesucristo y de la Virgen María. La blancura inmaculada de la nieve del Iztaccíhuatl y su posición reclinada, pacífica y protectora facilitaron enormemente su asimilación con la pureza mariana. En varias comunidades circundantes, la montaña fue asociada directamente con el misterio de la Inmaculada Concepción o con la dormición y asunción de la Virgen María. El discurso eclesiástico argumentaba que la Madre de Dios descansaba en las alturas velando por la salvación de los hombres. Por su parte, la naturaleza violenta, ígnea y rubiosa del Popocatépetl fue reinterpretada a través de la escatología cristiana. Sus erupciones y exaltaciones disruptivas fueron presentadas por los predicadores coloniales como manifestaciones tangibles de la ira de Dios, representaciones físicas del purgatorio o de la boca del infierno destinadas a los idólatras, o bien vinculadas a la figura del Cristo del juicio final, una entidad de poder absoluto, fuego y castigo. En la esfera de la devoción popular y para desmantelar los antiguos nombres indígenas, las cumbres fueron bautizadas bajo el santoral católico, vinculando administrativamente al Popocatépetl con San Gregorio y al Iztaccíhuatl con Santa Ana o la Virgen de la Asunción. Mediante este mecanismo, la Iglesia pretendía que el indígena, al levantar la mirada hacia las cumbres para realizar sus antiguos cultos, dirigiera su pensamiento material y espiritual hacia los dogmas centrales del catolicismo europeo. El paso decisivo que fijó la leyenda de los volcanes en el imaginario colectivo contemporáneo, otorgándole la forma con la que sobrevive en la actualidad, ocurrió durante los siglos XIX y XX de la mano del nacimiento del Estado-Nación mexicano y los movimientos artísticos del nacionalismo postrevolucionario. Tras la independencia, México se enfrentó a la urgente necesidad de construir una identidad cultural propia, un relato unificado que lo diferenciara tanto de España como del resto de las potencias occidentales.
Para lograrlo, las élites intelectuales del porfiriato recurrieron al rescate de un pasado prehispánico idealizado, academicista y estatista, el cual funcionaba muy bien en los discursos políticos, pero requería ser despojado de sus elementos religiosos originales, de la otredad indígena y de la crudeza del sacrificio humano. Escritores del romanticismo decimonónico como Heriberto Frías tomaron las versiones ya modificadas de la leyenda colonial y las dotaron de una carga trágica, heroica y patriótica que imitaba la mitología grecolatina y el drama clásico europeo. Fue en este contexto donde se consolidó la versión secularizada definitiva. Iztaccíhuatl, la princesa bellísima, muere de tristeza tras recibir la falsa noticia de la muerte de su amado. Popocatépetl, el guerrero invicto, regresa triunfante de la guerra solo para encontrar el cadáver de su prometida. Desconsolado, edifica una enorme tumba a un mundo de ciervos. Recuesta el cuerpo de la princesa y se arrodilla a su lado con una antorcha encendida para velar su sueño eterno, quedando ambos cubiertos por la nieve y transformando en volcanes por la piedad de los dioses. Este relato alcanzó su máxima difusión e inserción en el imaginario colectivo a mediados del siglo XX a través de las industrias culturales del Estado revolucionario, específicamente mediante la pintura de calendarios comerciales de artistas como Jesús Helguera. Sus óleos, reproducidos masivamente en millones de hogares, talleres, oficinas y comercios de todo el país, fijaron de manera indeleble la iconografía visual de los volcanes. Helguera retrató a un guerrero con rasgos físicos marcadamente mestizos o europeizados, portando un atuendo mexica idealizado de corte teatral, sosteniendo el cuerpo perfecto, limpio e inerte de una mujer sobre un fondo de cumbres alpinas. El mito completó así su metamorfosis final. Lo que en el siglo XV era un ritual material de subsistencia, donde el cuerpo de un infante y máscaras de deidades se fundían en el cono del volcán para propiciar la lluvia y asegurar la vida comunitaria, se convirtió en el siglo XX en una metáfora romántica del origen de la patria mestiza. La función teológica y el pacto de la sangre original fueron suplantados por una función cívica, estética y comercial. Los volcanes ingresaron de manera definitiva al imaginario colectivo, despojados de su identidad de dioses temibles y hambrientos de fuego, y ahora convertidos en los guardianes eternos, bellos y pacificados de la identidad nacional.